Iniciamos ya con la materia, psicología de la violencia. La clase anterior les hice una introducción, les di a conocer el programa, los diferentes temas que vamos a abordar durante el curso, todos obviamente relacionados con psicología de la violencia. Y aparte también les aclaré cuál era la forma de trabajar, la forma de evaluar. Les voy a encargar unos trabajos, se los voy a poner en el espacio de tareas y posteriormente les voy a poner un examen. Lo más probable es que sean 2, máximo 3 trabajos y un examen. Y los trabajos obviamente tienen que ver con los temas que vamos abordando. El primer trabajo que les encargo es precisamente un comentario sobre la importancia de la psicología de la violencia. ¿Por qué consideran ustedes que es importante la psicología de la violencia o abordar el tema de la violencia desde la perspectiva de la psicología? ¿Cuál es su reflexión a este respecto? Y van a anexar en ese archivo una fotografía de ustedes. Ese va a ser el primer trabajo. Ya está en el espacio de tareas. Se los voy a, se los voy a mostrar. Aquí tenemos el calendario. Si se fijan aquí en el calendario, les había puesto la clase. Dice 15 horas con 30 minutos, o sea, las 3 de la tarde con 30 minutos. Pero al parecer me dicen muchos que les llegó la notificación de que la clase era a las 2:30, algo así. Algo está pasando con Teams. También me pasó con los otros grupos que les da el aviso una hora antes. Pero bueno, ya sabemos que la, la clase se programó a esta hora y pues la mayoría de ustedes está presente. Este es el fin de clase, psicología de la violencia. Este es el espacio de tareas y aquí dice primer tarea. Vence el 9 de septiembre. El 9 de septiembre. O sea, hace que tienen desde ahorita hasta el próximo jueves para hacer ese primer trabajo. Y el segundo, de una vez se los digo, no está aquí en el espacio de tareas, pero va a ser el siguiente. El segundo trabajo va a ser 5 preguntas. Cada uno de ustedes va a hacer 5 preguntas relacionadas con el tema que vamos a abordar ahorita en este momento. Les había, les había explicado también la vez pasada que en el canal general, en el espacio de archivos, hay una serie de documentos que vamos a estar trabajando en el semestre. En materiales de clase, este es un documento en PDF sobre psicología de la violencia. Esta es una presentación de PowerPoint sobre psicología de la violencia, lo que vamos a ver el día de hoy. Lista, la planeación, el programa y este es otro archivo en PDF. Así es que vamos a ver introducción. Aquí está. Psicología de la violencia. Ok, vamos a ver la presentación. Psicología de la violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es uh, la psicología de la violencia? ¿Alguien tiene alguna idea, algún comentario con respecto a esta pregunta? ¿A qué se refiere psicología de la violencia?
A la naturaleza humana. A ver, mande. ¿A la qué? A la naturaleza humana. A la naturaleza humana. La, la violencia es parte de la naturaleza humana. ¿La violencia es parte de la naturaleza humana o no es parte de la naturaleza humana? No lo sé. ¿Mm? Depende Depende de qué, Ilse. de si estás dispuesto a aceptar, primero que nada, que tienes la posibilidad de utilizar la violencia. Si tienes la posibilidad de utilizar la violencia, Y depende si tomas la decisión de usar violencia para resolver eh, las situaciones o simplemente decides no usar. Es un recurso en sí la violencia, pero mm, es un recurso que algunas personas usan y otras no. es un recurso. ¿Y de qué depende que algunas personas la usen y otros no? ¿Qué es lo que determina que unas personas la usen y otros no? De ¿O mucho, de qué, perdón? Del lóbulo frontal. ¿El lóbulo frontal? mm, Sí, de qué tanto se inhiban de usar la violencia. ¿De qué tanto se inhibe usar la violencia? Y es el lóbulo frontal el que determina. Ustedes, yo me imagino que se están ubicando en una persona consciente, en una persona adulta, en una persona que tiene cierta capacidad de razón y de reflexión. Sin embargo, el niño también es un ser humano. El bebé también es un ser humano. El recién nacido también es un ser humano. Ellos usan la violencia o no la usan. A veces sí la usan. Bueno, depende. Si le das herramientas al niño para que aprenda a desahogarse o a expresar sus sentimientos de otra manera, pero por ejemplo los bebés que aún no comprenden muy bien o que no hablan de que mamá me siento así, por lo general si se estresan avientan las cosas o golpean a cualquiera que esté ahí, pero tienes que explicarles para que la violencia deje de ser el método del niño para expresarse. O igual que el llanto es natural, igual los golpes y todo eso, pero si llegas a explicar que hay otras maneras, pero que tiene que ser un niño un poquito más grandecito, Ujú, eh, pues sí. no siempre lo va a usar. Tú eres Maritza? Sí, Ok, Maritza. sí, tú eres Maritza, ¿verdad? Muy bien, Maritza. Independientemente de que le expliques o que no le expliques, o de que entienda el niño o no entienda, independientemente de eso, los niños son violentos, Pues sí, porque es un instinto. es un instinto. Profe, Mande, mande. no es por instinto, es porque reflejan algo que ya vieron. Por ejemplo, si el niño presenta violencia en su familia, lo va a reflejar con sus demás alrededor. Que vea que su Melissa, tú papá eres trata Melissa. violentamente a su mamá o que algún familiar es violento, él lo puede llegar a reflejar. No Sí. es por instinto, es reflejo de algo que ya vio. Oh, Melissa, es tú eres cierto. Melissa. Lo del estudio del muñeco bobo, el payaso bobo, algo así. Sí, sí, porque recuerden que él vio como un adulto trató al muñeco y luego él mismo lo reflejó. Ya nos habían explicado eso, creo, que también bueno, al menos eso me acuerdo yo. Ajá. Sí, igual ustedes están hablando de un niño
que tiene cierta capacidad de percepción y de cognitiva, cierta capacidad cognitiva. Pero un bebé, ¿es violento o no es violento? Antes de que vea el entorno, antes de que vea a su papá o antes de que vea a su mamá, él, él por sí, Depende de qué definas como violencia. Ahí es la importancia de la violencia. Si defines la violencia como, por ejemplo, un enojo o el llanto o los sentimientos en sí que no son violentos, entonces definirías que un bebé es violento. Pero si das entendimiento a que las emociones dentro del ser humano no son violencia y si las sabes manejar no se convierten en manera desproporcionada a actos más crueles, lo que realmente se le llama violencia. Entonces, realmente el infante simplemente es un inocente y un bebé lo primero que hace es abrir los ojos. Entonces, ¿cómo puedes considerar el abrir los ojos una violencia? muy bien, Ilse, muy buen punto el que acabas de exponer. Vamos a definir la violencia. Vamos a definir el concepto de la violencia. ¿Cómo podríamos definir este concepto, el fenómeno de la violencia? Y puede servirnos que lo comparemos con el fenómeno de la agresividad. La agresividad puede definirse o podríamos definirla como el hecho de hacer un daño al otro. Pudiera utilizarse esa definición como agresividad. Y violencia tendría características muy similares. Aquí pudiera servirnos la definición de Aristóteles que está en la presentación. Pero bueno, ahorita la retomamos. Vamos a aclarar mejor ese concepto de la violencia. ¿Qué es violencia? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos definir a la violencia? Que nos quede completamente claro el fenómeno de la violencia. La primera definición que di de agresividad me gusta más para el concepto de violencia, más que agresividad. Agresividad la definiría como un impulso hacia afuera, y independientemente de que este impulso que se practica hacia afuera cause daño o no cause daño. Eso para mí sería agresividad. Mientras que violencia sería también un impulso hacia afuera, pero que este impulso sí causa daño. Sí causa daño a un tercero. Sí causa daño a un tercero. ¿Les parece esa definición? ¿O alguno de ustedes tiene otra? Yo tengo una, profe. A ver, Ilse, a lo mejor está mejor la tuya. No creo, gracias. Violencia. Todo acto que supera los niveles normales de enojo causa daño a un tercero. Ok, otra vez, todo acto que... Entonces, para que sea violencia, tengo que estar enojado.
Permíteme, déjame escuchar otra vez la definición. Todo acto que te... Todo acto que supera los niveles normales de enojo, causando daño a un tercero. Todo acto que supera los niveles normales de... ¿Sí? De enojo. Ah, ok. De enojo. Todo acto que supera los niveles normales de enojo y que causa daño a algo. A un Bueno, tercero. y Profe, ahí mande. puedo diferir. Yo puedo ser violenta sin estar enojada. Ok, entonces, No se refiere nada más al enojo. Puedes estar incluso feliz, pero puedes llegar a agredir puedes llegar a ser puedes estar feliz y estar siendo violenta al mismo Disfrutar de la rato. violencia. sí, sí. Ok, podemos quitar la palabra esa de enojo, pero nos quedamos con hacer daño a un tercero. ¿Ok? Toda actividad que sea impulsiva y que cause daño a un tercero. Nos quedaríamos con esa definición de violencia. ¿Les parece? Sí, profe. O, en vez de decir enojo, se podría decir sentimiento negativo también. No, porque como dijo la compañera ahorita, de repente puede alguien estar feliz o estar contento y causa enojo. De hecho, por ejemplo, los sádicos, pues son muy felices cuando hacen eso. Entonces, lo Sí, dejamos como pero ahí sería causa daño y causa felicidad, pero se hace en un momento dado placer, pero no se considera violencia. Cuando ya tiene la notación violencia es porque en un momento dado causa un desagrado al que lo recibe y no es tan placentero para el que lo da. Por eso en un momento dado podría decir también que es un sentido negativo. En el caso dado, por ejemplo, decía Gándara, tengo que estar enojado para causar daño. No, por ejemplo, en los deportes de contacto, por ejemplo, ahorita hubo un knockout en el karate en las Olimpiadas, en donde lo noquea y yo lo veo y es un qué bonito knockout, le dio, debe de ganar, y pierde el que causó el knockout porque se le categorizó como fuerza innecesaria. Entonces, es descalificado por eso, pero eso no es violencia, están compitiendo, están viendo quién es mejor en habilidades deportivas, no incluye, y aunque se causaron daños, pero no es por medio de hacer un daño o un sentimiento negativo. Entonces, cuando, como dice Ilse, enojo, pero también podría ser más generalizado a sentimiento negativo, podría ser. Auto, ¿estás bien? Hay daño a tercero. Sí, cuando es un knockout hay daño a tercero. Todo, a ver, ¿qué les parece esto? Todo acto que supera los niveles normales y estables de las emociones, causando un daño a tercero. Se iría más a sentimiento negativo o es porque ahí estables de las emociones, de la alegría puede ser frenético, es una alegría mucha que tiene, más sin embargo no es una parte negativa y no... Por eso son niveles normales y estables. Al menos que quieras agregar algo. Ilse, ¿puedes repetir porque no se entrecortó y no te escucha nada? Sí, todo acto que supera los niveles normales y estables de las emociones, causando daños a terceros. No, que cause, ok.
todo acto que supera los niveles normales y estables de las emociones que puede llegar, no, que pudiera causar daño a un tercero. Yo creo que ahí ya es algo diferente porque, por ejemplo, con las enfermedades mentales hay personas que, como dice mi compañera Figueroa, no necesitan estar enojados para ser violentos. Entonces, depende mucho eso de las emociones porque pues todos hemos visto la película, por ejemplo, la del Joker o cosas así, entonces yo sé que es una película, pero ahí trata también como que de una enfermedad mental y él no está enojado cuando mata o cuando hace actos de violencia. Emociones. Yo no estoy excluyendo emociones, estoy diciendo emociones. Si le están quitando la connotación negativa, emociones negativas o positivas, se le quita esa connotación. Al final de cuentas, lo podemos asociar con un sentimiento. La característica elemental aquí es que causa daño a un tercero. Es la característica fundamental. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que causa daño a un tercero? Sí. Profe, me está hablando, ¿puedo repetir lo que dije? A ver. Todo acto que supera los niveles normales y estables de los sentimientos y que pudiera causar un daño a un tercero. Que pudiera causar un daño a un tercero. Gracias, profe. Sí. Como quiera puede haber algunas cositas en esta definición que nos pueda hacer ruido. Como por ejemplo los niveles normales. ¿Qué son los niveles normales? Pero no nos enfrasquemos en esas discusiones y tomemos lo elemental de esta definición. Y lo elemental es causa daño a un tercero. Causa daño a un tercero. ¿Estamos de acuerdo con esto último? Causa daño a un tercero. Hola. Déjalo. Sí. Me llegó visita. Ya se fue. Bueno, si estamos de acuerdo con que la violencia es un acto que en alguna medida causa daño a un tercero o puede causar daño a un tercero, ubiquémonos en el bebé, no en una persona consciente, no una persona adulta, ubiquémonos en el bebé o en el niño de un año. Un niño de un año hace cosas para dañar a un tercero. Pregunta, profe. Cuando el bebé nace con algún trastorno medido y especificado dentro del libro del DSM-5, que es el que manejamos, pudiera ser que el niño nazca con violencia, o sea que dentro de su genética estén alterados su genética, que espero que no, ¿verdad? Pero quiero estar preparada. Pudiera ser que ese niño, o ha pasado en el pasado, que el niño, un infante inocente, tenga violencia, ¿no, verdad? Incluso las personas que tienen, es que de niño solo conozco con enfermedades mentales a los que tienen discapacidades neurológicas. Yo sé que no son discapacidades, son trastornos neurológicos. Entonces,
Sí, Que pueda ser genético. que pueda ser genético, que la violencia ya esté dentro, pero no, ¿verdad? La violencia no es genética del ser humano. Es Es, precisamente lo que estamos abordando. Es precisamente la pregunta que estamos abordando. Melissa, ¿quieres decir algo? Sobre lo del bebé, usted dijo que si un bebé es violento, no, porque no hay raciocinio. La violencia es algo que tú ya estás razonando. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes lo que vas a hacer? Eso se puede generar violencia, porque sabes lo que está pasando, sabes lo que vas a hacer. Ahí hay raciocinio. En cambio, un niño no tiene el suficiente como para decir, ay, voy a hacer esto. Entonces no es violento. Pero en la definición que ahorita abordamos no entró la palabra raciocinio. No entró la palabra raciocinio. Otto, ¿quieres decir algo? Sí, estoy de acuerdo con esta Melissa, porque si realmente el niño no lo hace con la intención o el raciocinio que en un momento dado podría decir, simplemente a lo mejor volteó o giró con mucha fuerza y golpeó, dio resultado una lesión a un tercero, era con lo que estábamos concordando, pero no tiene la intención o el descontrol que en un momento dado podría ser. Simplemente el bebé hizo una acción que se interpretó por un segundo o un tercero que era violento, pero el niño no dice, ay, soy violento, voy a golpear a todo el mundo. O sea, no, se interpretó por alguien exterior que dijo, el niño es violento. De hecho, creo que hay dos postulados en donde se dice que la naturaleza del humano nace violento, y en el otro es que nace inocente y que se va creando hacia la violencia. Son dos postulados muy, muy, muy antiguos, creo. No sé si es Maquiavelo el que... sí, que dice que todo Sí, ser humano de hecho está es en malo. la presentación. Sí, Profe, estoy de acuerdo con lo que están planteando. profe, entonces la definición tendría que llevar acto premeditado para hacer violencia. Puede ser llevar acto premeditado. ¿No han visto ustedes algunos niños de 1 año, 2 años pelear por un juguete? Sí, Sí. se dan con todo. ¿Mm? Hasta parecen luchadores profesionales, pero no precisamente con la intención. Sí, sí, independientemente de que vean acciones violentas en sus papás o en su casa, los niños pueden llegar a comportarse de esa forma. Ok, vamos a retomar este tema en el transcurso de las clases. Vamos a continuar con la presentación. Psicología de la violencia. ¿Cómo pasa la siguiente? Ay, ya me pasé. Sócrates, ¿qué es lo que pensaban o lo que dicen los grandes pensadores de esta presentación y de lo que hemos estado platicando también? Es de donde les encargo el segundo trabajo. 5 preguntas que les llamen la atención. ¿Qué es lo que decía Sócrates? ¿Por qué una persona actúa violentamente? ¿Por qué una persona actúa de tal manera que hace daño a los demás? La respuesta de él era precisamente la que tenemos ahí en la presentación. Decía, la gente es violenta porque es ignorante. ¿Por qué decía eso Sócrates? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Sócrates hiciera esa afirmación? ¿Por qué decía que la gente es violenta porque es ignorante? Ilse.
porque tendrías que tener conocimiento para decidir entre ser violento o no violento. ¿Qué tipo de conocimiento? Con conocimientos de paz, lo que es el amor, conocimientos de algo más allá de sí mismo, un conocimiento arduo dentro de lo que pudiera ser, que abarque todo lo que pudiera actuar o no actuar. Muy bien. ¿Quién más? Otto. Porque la ira ciega la razón. Porque la ira ciega a la razón y eso te vuelve ignorante. Sí. Si por ¿Por ejemplo qué? estoy muy enojado, digamos ahorita con una mujer, estoy muy enojado y es un, ¿tú qué sabes? Y pum, me la sueno. Y es un, oye, pero es que a una mujer no se le pega, pero es que estoy muy enojado. Sí, pero no lo justifica. Entonces ahí es donde la ira superó el raciocinio que yo tendría de a lo mejor ser tranquilo, de ser pacífico, o de que en un momento dado pues no lo voy a resolver con un golpe. Entonces ahí tengo ignorancia y lo intento solucionar con golpes. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Elisa. Decía que el ser humano es violento por ignorancia, ¿verdad? Sí, por ignorancia. Es por ignorancia porque tú no sabes, por ejemplo, lo voy a poner así, tú no sabes que está viviendo una persona y haces un comentario, posiblemente en sí no es tu intención, pero sigues haciendo, haces ese comentario y sabes que y no sabes que esa persona está viviendo algo parecido y hieres los sentimientos de esa persona. Ahí hiciste un acto violento hacia sus sentimientos, obviamente por ignorancia. Porque no sabes lo que le está pasando a la otra persona. Exactamente, no sabes qué está viviendo, no sabes cómo está, y tú haces un comentario ignorantemente que está por ignorante Sí. y hieres tus sentimientos. Haces un comentario ignorante por ignorancia. Sí. Muy bien. Sin embargo, Sócrates iba un poco más allá. Ilse tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? ¿Qué pasa cuando la ignorancia quiere tomar posesión de un lugar de paz? Entonces, ¿qué se hace? La ignorancia quiere tomar el lugar de un lugar de paz. Ujú. Si la ignorancia quiere tomar un lugar de paz, lo va a tomar. Lo va a tomar. Lo va a tomar. Pero retomando la propuesta de Sócrates. La reflexión que hacía él al respecto es la siguiente. El hombre que es violento con los demás, ignora que esa violencia se va a revertir. No sabe, no se da cuenta que el daño que haga a otras personas en un momento dado se va a revertir. Como no sabe que el daño se va a revertir, es ignorante y genera violencia. Si la gente supiera que al hacer daño a los demás te haces daño a ti mismo, nunca serías violento. Esa es la reflexión que hace Sócrates a este respecto. Entonces, por eso él decía, el hombre es violento por ignorante, porque ignora que hacer daño a los demás es hacerse daño a sí mismo. ¿Quién va a querer hacerse daño a sí mismo? Pues obviamente nadie. Entonces, si el hombre está lo suficientemente consciente de esta verdad, la violencia no tiene razón de ser. Esa es la reflexión que hacía Sócrates al respecto.
Y bueno, ese era el primero de los filósofos que están en la presentación. Hay muchos otros que están también los que decía Otto hace un momento, como aquí tenemos a Hobbes, a Locke, a Rousseau, a Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, incluso. Bueno, todos esos los vamos a retomar en la próxima clase. Vemos nada más a Aristóteles, porque ya nos queda un minuto. Aristóteles distingue entre los incontinentes y los intemperantes. ¿Y esos quiénes son? Dice, los incontinentes consideran que los abusos que cometen son naturales, son parte de su naturaleza. Y los intemperantes saben que su conducta es inadecuada, pero sus pasiones los rebasan. Los primeros, dice, no tienen remedio, esos no tienen solución, no hay forma de ayudarlos, no hay forma de quitarles esa condición. Y los segundos pueden ser ayudados para alcanzar la templanza, que es el punto medio. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Hay unos que son violentos por naturaleza, pues no pueden cambiar. Hay otros que también son violentos, pero que saben que esa actitud está mal, y esos sí pueden cambiar. Muy bien, como ya está a punto de terminar la clase, voy a detener la grabación para que no se haga tan larga.